Los podcasts de CEIM. Un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a los podcasts de CEIM, un espacio en el que tratamos temas de interés para las empresas de Madrid. Y hoy vamos a tratar de un tema que afecta especialmente a los establecimientos alimentarios de comercio al por menor. En concreto vamos a analizar en profundidad cómo les afecta la nueva ley que regula la higiene en la comercialización y producción de alimentos. Y para ello nos acompaña Elena Pino Robles, directora del área de calidad de Carnimat. Bienvenida, Elena. Hola María, gracias por invitarnos. Bueno, en concreto, Elena, eres la directora de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente de Carnimat, que es la Asociación de Empresarios y Profesionales de la Carne y Derivados de la Comunidad de Madrid y asociados de CEIM. Eso es, María. Yo soy ingeniero técnico agrícola en industrias agroalimentarias. Antes trabajaba en una ingeniería y llevo ya 17 años en Carnimat. Primero en el área de innovación, del centro de innovación, y después en el área de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente. Vamos, lo que decía una experta en el tema que hoy vamos a tratar aquí. Porque esta ley, esta nueva regulación, que ahora me dices bien el nombre, era muy esperada por el sector, ¿no? Eso es, largamente, porque llevábamos en nuestra anterior normativa, es del año 2003, llevábamos más de 20 años esperando esta actualización y ha sido una gran noticia para terminar el año. Claro, 20 años, todo cambia y la ley no cambiaba. ¿Cómo hacíais para ir adaptando, ¿no? todo el comercio de la carne? ¿Cómo hacíais? ¿No se escuchaban? No es eso, sino que la normativa por la que nos regimos todas las empresas alimentarias son los reglamentos europeos y son del año 2004. Nuestra norma era muy reciente, era del año 2003 y ya se quedó obsoleta cuando salió esa regulación europea. También, todas esas normas han ido cambiando, pues las empresas han ido evolucionando. La intención era que todas las empresas alimentarias aplicaran de la misma manera la ley y se ha visto que no es posible por el tamaño, la dimensión, y se han ido flexibilizando. Entonces, todo eso ha hecho que hayan sido cambios que no se hayan aplicado en nuestra normativa un poco hasta ahora. Entonces, por lo que me cuentas, se había legislado para empresas grandes, pequeñas, y esto no es real. Efectivamente, pues la normativa europea contemplaba todo la misma aplicación para una empresa con un autónomo, una empresa alimentaria que está formada a lo mejor solamente por una persona, que para una gran empresa con más de 500 trabajadores, imagínate. Entonces, obviamente, por estructura, por recursos humanos, pues la aplicación tiene que haber una flexibilidad en la normativa, ¿no? Y era necesario pues que trasladar eso a nuestra normativa nacional, que ya se había quedado obsoleta. Esta nueva normativa entra en marcha en diciembre del 2022. ¿Y qué es lo más destacable, el gran cambio? Pues, supone una simplificación, una armonización y una flexibilización muy necesaria. Y hay muchos aspectos de la norma, ¿no? Que son interesantes, pero destacamos, por ejemplo, en primer lugar, la distribución en el comercio minorista, que es una actividad complementaria. Todos los establecimientos no solamente atienden al público de forma visible, sino que también pueden, una pequeña parte de su actividad puede ser la distribución de sus productos a otras empresas. Y se normaliza lo que es marginal, localizado y restringido, que son unas definiciones que antes existían para acotar esa actividad, pero que nadie sabíamos muy bien qué era, ¿no? Marginal, localizado y restringido. Eso, para los que no sabemos del sector. Sí, lo que es un poco hasta dónde puedes llegar en esa distribución, si puede ser dentro de tu comunidad autónoma, qué volumen se puede distribuir y a qué tipo de empresas. No podríamos distribuir en ningún caso a una empresa superior a nosotros, como puede ser con registro sanitario de alimentos, una empresa al por mayor, digámoslo así. Y ahora sí.
Está regulado. No, efectivamente, sí. Ahora queda todo más claro cuál es nuestro marco de actuación, ¿no? Y nos da una seguridad jurídica a todos. ¿Qué más aspectos han cambiado a mejor? A mejor, pues dentro de esa parte de la distribución también es muy interesante que, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que hay municipios que son limítrofes a las provincias y que a lo mejor tienen un municipio más cercano que pertenece a otra comunidad autónoma que propiamente otro que pertenezca a la suya, ¿no? Te pongo un ejemplo, pues una empresa que esté en Rascafría le pilla más cerca un municipio a lo mejor de Segovia que Aranjuez. Entonces, se va a permitir la distribución también a 50 kilómetros fuera del área sanitaria que normalmente está regulada o se entiende como la comunidad autónoma a la que perteneces. Eso también es muy interesante porque también permite un poco, bueno, pues dar un servicio a otras empresas que puede ser más interesante que las de nuestra propia comunidad autónoma. Y aparte, para las empresas supone más facilidades, ¿no? No limitarle, en este caso, geográficamente. Efectivamente. Bueno, Elena, ¿qué más destacaría de esa nueva ley? Pues en segundo lugar, algo por lo que nuestra asociación Carnimaz ha luchado mucho y es que se regule la degustación, que se permita la actividad complementaria de degustación en el comercio de alimentación. Antes era bastante habitual que esto se pudiera producir en las actividades de panadería y pastelería, pero en otras actividades comerciales de alimentos no. Y bueno, para nosotros era algo que no entendíamos el porqué y que además puede dinamizar nuestra actividad, permitir la entrada de nuevos públicos, hacer también pues esa muestra para probar nuestros productos, atraer Claro, es fundamental para el consumidor. Y antes no se podía. Estaba regulado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, en los mercados municipales, sí que estaba permitido. En Barcelona también hay una normativa, pero a nivel nacional era algo como que estaba en un limbo. Y entonces, pues era muy, muy complicado saber cuáles eran las condiciones del juego para implantar esa actividad. Y ahora ya pues todos sabemos que podemos hacerla, cómo, y pues nos va a permitir mejorar un poco también pues esa diversificación de los alimentos que comercializamos. Qué bien, qué bien. ¿Alguna cosa más a destacar de la nueva norma? También es destacable, en tercer lugar, pues que se regula la producción y la comercialización de los productos que se elaboran en las viviendas particulares. Ajá. Esto a raíz de la pandemia, ¿no? Tiene más sentido, ¿puede ser? Sí, ¿o no? Yo creo que son actividades que estaban emergiendo de una manera, pues que no había unas condiciones iguales para cualquier otro comercio alimentario que para alguien que estaba elaborando en una vivienda. Y era necesario pues establecer unas reglas para que esos alimentos obviamente cumplieran con los mismos requisitos de higiene y de seguridad que cualquier otro producto, y esas empresas que elaboran en una vivienda particular pues también debieran una regulación. Claro, o sea, es fundamental, ¿no? Que todos se rijan por las mismas reglas. Y si ya nos metemos en el sector de la carne, que es el que representa a Carnimaz en la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que más os afecta? Pues yo creo que uno de los sectores a los que más le cambia la vida, digámoslo así, esta nueva normativa, si no al que más, es el sector del comercio al por menor de carne. Estábamos en una desigualdad de condiciones frente a otros establecimientos bastante importante. En primer lugar, porque pues no se nos permitía congelar nuestras materias primas. En segundo lugar, no se nos permitía hacer la distribución de todos nuestros productos. No podíamos distribuir carne picada y preparados de carne picada. Y pues en tercer lugar también se nos vuelve a permitir el uso de tajos de madera para realizar el despiece y el corte, porque se ha visto que profesionalmente, tanto por prevención de riesgos laborales de nuestros trabajadores, date cuenta que ellos trabajan dando golpes repetitivos. Claro.
y habían aumentado las lesiones profesionales en la parte de hombro por este tema, porque se había sustituido por motivos de higiene a atajos de plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha visto que además ni por higiene ni por prevención de riesgos esto era adecuado, y es otra de las novedades que para nosotros es muy importante. Y por otro lado, también económicamente éramos el único sector comercial de alimentos que no podíamos distribuirnos entre minoristas. Y ahora, es decir, no podíamos distribuir otros establecimientos de comercio al por menor, como puede ser un panadero, como puede ser otro establecimiento alimentario para poner ahí un córner, un mural con nuestros productos. ¿Estabais como marginados? Bueno, pues sí que teníamos una actividad bastante marginal y peculiar. Teníamos muchas restricciones, ¿no? A mí me sorprende lo que me has dicho del que no podéis congelar. Es que es como, ¿no se puede congelar la carne? No, por ejemplo, nosotros, claro, nuestro oficio, nuestra profesión, se basa en el despiece de una canal, en el aprovechar esa canal, sacar todas las piezas, exponerlas. Pero claro, nuestro país, bueno, pues tiene una demanda alimentaria muchas veces movida por la estacionalidad. Entonces, a lo mejor había épocas del año, como puede ser en verano, en el que nadie se pone a hacer un cocido. Sin embargo, yo sigo comprando mi canal, haciendo el despiece, sacando el morcillo, que es una de las partes que se puede utilizar para estas preparaciones, y no le daba salida, tenía mermas. Entonces, claro, hemos pedido que, obviamente, igualdad de condiciones como cualquier otro establecimiento comercial, y sobre todo, ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, desperdicio, bueno, pues también tenía sentido permitirnos realizar esa actividad para, posteriormente poderlo vender de forma congelada a cualquier consumidor o a cualquier otra colectividad en la época en la que, bueno, pues ellos volviera el producto a tener una demanda y siguiera siendo aprovechable y asumible para nuestros empresarios. Ahora te digo que un buen cocido, yo creo que en cualquier época del año. Sí, obviamente, claro que sí. Y más si es madrileño. Bueno, entonces también me decías que entraban en la ley nueva entraban aspectos de sostenibilidad. Entiendo que como el que has comentado. Sí, sí es verdad que también esta normativa, bueno, pues en armonía, bueno, pues con todas las normas que están saliendo ahora, pues también introduce algunos matices para que dentro de la higiene y la producción de alimentos, vayamos todos hacia un compromiso con la Agenda 2030, ¿no? Entonces, algunas de las repercusiones o de las implicaciones que conlleva esta nueva normativa es que los consumidores van a poder llevar sus propios envases. Eso ya estaba regulado en la ley de residuos, pero en esta normativa se da un poco de seguridad a las empresas, porque claro, muchas veces los consumidores, en nuestro desconocimiento, nos creemos que cualquier envase vale para cualquier tipo de alimento, y no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esta norma lo que hace es pues definir en qué condiciones deben de tener esos envases para ser aceptadas por la empresa y poder venderte ahí el producto. También establece que si el empresario obviamente puede rechazarlo, y que no tendrá ninguna responsabilidad si hay algún problema de una toxinfección alimentaria, porque tú hayas llevado tu envase, hayas querido meter un alimento en ese envase y ese envase pues no estuviera en las mejores condiciones o no fuera el tipo de envase adecuado para ese tipo de producto. Y el comerciante, bueno, pues no tiene por qué saber todos los tipos de plástico. Y bueno. Ni el consumidor. A lo mejor vas con tu buena intención, con el tupper de tu madre a la carnicería, y resulta que ahí, si te llevas la carne para congelar, no es lo más adecuado, efectivamente. Otra de las novedades que se introducen es que se va a permitir el retorno de envases a los establecimientos alimentarios.
bueno, pues yo creo que es algo favorable porque, bueno, pues ahí hay comercios que a lo mejor empiezan a utilizar envases reutilizables y, bueno, pues fomentan de alguna manera que el consumidor los vuelva a retornar al establecimiento y hacer, bueno, pues que vuelvan a entrar otra vez en la cadena y, bueno, reducir el consumo, ¿no? De este tipo de envases. Al final los productos alimentarios tienen que estar contenidos en algún tipo de recipiente y, bueno, pues desgraciadamente en muchos casos muchas materias primas no tienen una alternativa mejor que el plástico. Bueno, en eso se está trabajando, ¿no? Efectivamente. De momento, esta ley sí que se está adaptando a las necesidades que demandabais del sector y a las necesidades de la sociedad hoy día. Sí, yo creo que sí, que es una ley que es bastante favorable. Puede haber matices que podrían haber sido mejores, pero en general yo creo que tenemos que estar muy satisfechos de todo lo que ha incluido bueno, y ha mejorado, ¿no? Si tuvieras que incluir algo que se les ha escapado fundamental, ¿qué sería? Bueno, yo creo que con el tiempo veremos cómo evolucionan las novedades como la elaboración en viviendas o, bueno, las restricciones en cuanto a marginalidad en la distribución, en cuanto a qué volumen podemos distribuir o no, ¿no? Veremos con el tiempo a ver si se ajusta o no a la realidad en la necesidad de las empresas. Pero bueno, yo creo que no, que de momento no incluiría nada. Es buena en términos de competitividad. Sí, como hemos comentado antes, te decía lo de que nos ha cambiado la vida a los carniceros, charcuteros, polleros y casqueros de la Comunidad de Madrid, porque obviamente el poder ampliar nuestra distribución a otros establecimientos alimentarios. Si un panadero nos pide unos chorizos para hacer un bollo preñado, pues imagínate, entramos además en ese comercio de cercanía, en ese kilómetro cero que también intentamos. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy bueno. El poder distribuir carne picada y preparados de carne picada a cualquier tipo de establecimiento. Pues el bar de enfrente me quiere hacer ese día en el menú unas albóndigas y qué mejor que pedírselo al carnicero que tiene enfrente. O sea, por supuesto. Entonces, bueno, el tema de zonas de degustación, el poder realizar esta actividad complementaria, diversificar, permitir la entrada de nuevos públicos, que la gente pueda probar allí nuestros productos. Bueno, pues yo creo que económicamente, competitivamente, nos favorece bastante. Entonces, Elena, como comentas, la ley se adapta a los nuevos consumidores. Efectivamente, de hecho, el consumidor que tenga mascotas va a poder bueno, pues, tener nuevas experiencias gastronómicas junto a ella en los restaurantes de cualquier punto de nuestro país. En los comedores y en las terrazas se va a permitir su entrada y que puedan también estar en estas zonas los animales de compañía, siempre y cuando el empresario, por supuesto, opte por esta opción, porque hay unos requisitos que van a tener que cumplir y son ellos los que deciden si ser pet friendly o no. Bueno, Elena, pues para terminar, aparte de ser los impulsores de este cambio en esta norma, desde Carnimat hacéis muchas más cosas por vuestro sector. Cuéntame más. Efectivamente, Carnimat es la asociación profesional de carniceros, charcuteros, polleros y casqueros de toda la Comunidad de Madrid. Somos casi centenarios. Nuestros inicios fueron en el año 1931. Tenemos más de 1.300 empresas asociadas. Aproximadamente representamos a más del 50% de los establecimientos de comercio al por menor de carne y derivados de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues aparte de, como bien dices, haber luchado por esta nueva regulación, el Real Decreto que rige la higiene, la producción y la comercialización de los productos alimenticios, que ha salido este año, en diciembre de 2022. Este año pasado también
hemos tenido una intensa lucha normativa por defender los intereses de nuestro sector. Desde la ley de residuos, la ley de desperdicio alimentario, la nueva ley de envases, el plan de contingencia, hemos participado en el plan de contingencia estatal proponiendo medidas para que pues nuestros comercios puedan tener mejor alternativa a las actuales. Por supuesto, la reducción del IVA en un alimento tan imprescindible en la dieta mediterránea como es la carne. Eso es controvertido, ¿eh? Está ahí sobre la mesa. Candente sobre la mesa, que todavía nosotros creemos que tenemos que estar dentro de esa lista de alimentos. Ahí seguimos en la lucha, ¿no? Aparte de defender los intereses del sector, que es nuestra principal razón de ser como asociación, también prestamos servicios de consultoría y asesoría a nuestras empresas. Tenemos diferentes áreas de especialización, en todo lo que es la profesión, el oficio, servicio fiscal, contable, laboral, jurídico, de nuestro área de calidad y seguridad alimentaria. Creo que somos una de las asociaciones más longevas de la Comunidad de Madrid. Y muy proactivas, por lo que Muy dices. proactiva, y me atrevería a decir que, desde luego, de las más especializadas y con una mayor cartera de servicios. Igualmente, también disponemos de un centro de formación, Educarne, nuestro centro de formación del sector cárnico y de innovación para nuestros profesionales carniceros y para cualquier otra empresa o profesional interesado en el sector cárnico, en el cual estamos certificados, somos el único centro acreditado para impartir el certificado de profesionalidad de aprendiz de carnicería y charcutería, porque afortunadamente somos un sector sin paro, necesitamos un relevo generacional, damos esta formación para que las nuevas generaciones se interesen por un oficio como es el de carnicero, charcutero, pollero o casquero, y disponemos asimismo de una bolsa de empleo que además está en constante movimiento, porque, como te he dicho, no es un sector en paro, ¿no? Sí. Así que también eso es una de las labores importantes, la de formar a nuestros profesionales, tanto al inicio de que quieran empezar la actividad, como durante su oficio, que quieran mejorar sus conocimientos, implantar todo lo que es la digitalización, mejoras para seguir siendo competitivos, ¿no? Bueno, Elena, por todo lo que me cuentas, es que desde Carnimat sois una asociación proactiva y ejemplar, pero quizá hay alguna empresa de vuestro sector que todavía nos conoce o que a raíz de escucharos quiere saber más sobre Carnimat y, en concreto, a lo mejor sobre esta nueva ley que habéis impulsado. ¿Puede contactar con vosotros? Por supuesto, María, a través de nuestra página web www.carnimat.es, a través de nuestro contacto telefónico 91 547 1324 o por correo info@carnimat.es. Estamos abiertos a cualquier duda de cualquier empresa de nuestro sector. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos hoy en los podcasts de CEIN. Además, Carnimat ha sido la primera asociación de CEIN en acompañarnos en este nuevo espacio. Gracias a vosotros, María. Y al resto, nos vemos y nos escuchamos en los próximos episodios de los podcasts de CEIN.